Estaba acomodando las flores en la mesita junto a su cama, claveles blancos, ya algo marchitos, cuando Matías me jaló de la manga. Su voz era bajita, casi un susurro. «Abuela, mamá no está enferma, está fingiendo». Me volví hacia él despacio. «No digas eso», murmuré, mientras mis ojos volvían al rostro inmóvil de Irene. Tubos salían de su nariz, las máquinas zumbaban quedito y el pitido constante del monitor llenaba el aire seco del hospital. Pero algo en mí se movió como si una puerta, que no sabía que estaba cerrada, se hubiera abierto sin hacer ruido. Matías no discutió, solo bajó la mirada y sacó algo de su chamarra, su celular. Lo tomé dudando, la pantalla se encendió. Había pocas fotos, nada reciente, pero en la carpeta de videos, un solo clip. Mi dedo dudó, luego tocó. Irene estaba en la cama del hospital. El ángulo era raro, pero claro. Abrió los ojos. Despacio, miró alrededor. Se movió. Tomó una botella de agua. Bebió. Luego se recostó de nuevo y cerró los ojos. Miré la pantalla mucho después de que el video terminó. Lo hizo 2 veces, dijo Matías. Pensé que se levantaría. Pero luego papá regresó y paró. Lo miré su carita seria, su ceño fruncido, y asentí, aunque no podía hablar. «No le digas a nadie todavía», dije al fin cerrando el celular con manos temblorosas. «Ni siquiera a tu papá». Asintió. No preguntó por qué. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina con las luces apagadas. El refrigerador zumbaba. Mi té se enfrió. Al amanecer tomé una decisión. A la mañana siguiente pasé por el mostrador de seguridad, las máquinas expendedoras y el olor a desinfectante que impregnaba todo. Encontré a Javier dormido en una silla de plástico, con la cabeza echada hacia atrás, contra la pared, los brazos cruzados. Sus pies se movían de vez en cuando, como si corriera de algo en sus sueños. Adentro, Irene no se había movido. Estaba como el día anterior, quieta, pálida, en silencio. El pitido rítmico del monitor llenaba el vacío, contando latidos que nadie parecía cuestionar. Su cabello estaba bien peinado, sus labios lo bastante secos para parecer reales. Quienquiera que estuviera manteniendo la farsa lo hacía bien. Matías estaba a mi lado con los hombros encorvados, los ojos en el suelo. Me agaché. «¿Me lo puedes mostrar otra vez?», susurré. Sacó el celular de su chamarra y me lo dio. La pantalla parpadeó cuando el video granuloso comenzó. Ahí estaba de nuevo la misma escena. Los ojos de Irene se abrieron. Su cabeza se movió lenta, cuidadosa. Escaneó la habitación. Sus dedos alcanzaron el agua. Bebió, tragó, suspiró. Luego se deslizó de nuevo a su posición y cerró los ojos. Mis dedos se cerraron alrededor del celular. «Guarda esto», le dije. «Manténlo seguro, no lo veas otra vez. No le digas a nadie que lo tienes». Asintió una vez con los labios apretados. Al salir, Javier se movió, pero no despertó. Le toqué el hombro ligeramente. Murmuró el nombre de Irene, luego se quedó callado. En el estacionamiento me senté en el coche, con el motor apagado. El sol de la mañana aún no atravesaba las nubes. Saqué mi celular y busqué un número enterrado en mis contactos. «Tomás», contestó al segundo timbre. «Sí, soy Carmen», dije. «Necesito cámaras. Para una habitación de hospital. Creo que está fingiendo». Hubo una pausa. «Luego mándame las medidas. Las tendré esta noche. Sin preguntas, sin incredulidad». Tomás me encontró detrás de la panadería justo después del atardecer. El olor a masa aún flotaba en el aire pesado por el último lote que había sacado del horno. Estacionó su camioneta vieja en el callejón con el motor encendido y me dio una bolsa de lona pequeña. «Se activan con movimiento», dijo. «Lentes silenciosos, batería larga. No te pongas sentimental, Carmen. Solo graba lo que hay. No necesito sentimentalismos», respondí. «Necesito la verdad». Asintió una vez y se fue dejándome con la bolsa y un nudo en el estómago. A las 8 estaba de vuelta en el hospital.
Llevaba un recipiente de sopa envuelto en aluminio, el tipo de gesto que las enfermeras suelen ignorar. Javier estaba junto a la cama de Irene murmurando algo que no alcancé a oír. Cuando una enfermera lo llamó al pasillo para firmar papeles, me levanté rápido. Puse la primera cámara en el librero en un ángulo bajo, hacia la cama. La segunda fue detrás de la rejilla, cerca de la ventana, una luz no más grande que una tachuela. Mis manos estaban firmes, pero mi respiración no. Cuando Javier regresó, yo estaba de nuevo en la silla, sirviendo sopa en un vaso que sabía que ella nunca tomaría. No se movió ni un parpadeo, pero al girarme para irme, lo vi un destello bajo sus párpados. Un parpadeo. Salí del hospital con el pecho apretado, insegura de si lo había imaginado. En casa, las luces de la panadería estaban apagadas, pero dejé una lámpara pequeña encendida junto al monitor que Tomás había preparado. Las cámaras transmitían en silencio. Pasaron horas. La casa estaba quieta. Luego, a las 2:43 de la madrugada, movimiento. Irene abrió los ojos. Se sentó con cuidado, sacando una carpeta de debajo de la cama. Presionó algo en su celular. Luego habló bajito con palabras apenas claras. Pronto dijo: una vez que caiga el dinero. Mi mano se congeló sobre el teclado. Terminó la llamada, guardó la carpeta y se recostó de nuevo, rostro calmado, labios entreabiertos, ojos cerrados. Me quedé ahí hasta el amanecer, mirando la imagen congelada en la pantalla, sabiendo ya qué tenía que hacer. Matías entró a la panadería mientras doblaba los recibos de la mañana con su mochila aún colgando de un hombro. Puso una hoja en el mostrador. La hice en la escuela, dijo. 4 figuras de palitos estaban bajo un sol chueco, él, Javier, yo y Irene, todos sonriendo tomados de la mano. La dibujé para cuando despierte, agregó orgulloso y seguro. Asentí, pero esa hoja me dejó vacía. El rostro de su madre dibujado con crayones parecía más vivo que la mujer que había visto moverse a escondidas en una habitación de hospital. Guardé el dibujo en el cajón de la caja y forcé una sonrisa. Tomás llamó 1 hora después. Hay audio. Querrás escuchar esto. Nos encontramos en el parque, cerca de los bancos, junto al lago donde solía llevar a Matías cuando era pequeño. Los ojos de Tomás eran duros, su postura tensa. Me dio un pequeño grabador ya en reproducción. La voz de Irene sonó baja, medida fría. Cuando llegue el dinero del seguro me voy. Él quedará destrozado, pero mejor eso que estar sin un peso. Una pausa. Luego otra voz masculina, calmada, controlada. Nos encontraremos en el muelle. Nadie sospecha. Herrera. Ahora reconocía la voz. Tomás detuvo la grabación. Es suficiente para armar un caso, dijo. Negué con la cabeza. Javier no lo creerá sin pruebas en papel. Pensará que quiero destruirla. Me miró sin expresión. Entonces, encuéntralas. Pólizas. Documentos. Algo que conecte su nombre con el dinero. Presioné el grabador contra mi pecho, sintiendo el peso de las voces aún resonando dentro. En casa, Matías dibujaba otra vez tirado en el suelo con sus crayones desparramados. Javier estaba en el sillón callado, un hombre que se desvanecía día a día. Esperé a que Javier saliera por el mandado. Siempre iba temprano los sábados con una lista en la mano y la mente en otro lado. Matías estaba afuera dibujando figuras de gis en la banqueta, su mundo aún pequeño y seguro. Subí las escaleras despacio. La puerta de su cuarto se abrió con la misma resistencia de siempre. Adentro, el aire estaba quieto. La cama tendida, su bata colgada donde la dejó. El perfume me pegó primero algo floral demasiado dulce. Nunca me gustó, pero era suyo y aún flotaba. Fui al lado de su tocador y abrí el primer cajón. Calcetines, bolsas de maquillaje, lentes de sol. El segundo cajón tenía bufandas bien dobladas. Las levanté una por una hasta que sentí algo rígido debajo. 2 sobres. Abrí el primero.
Una póliza de seguro de vida firmada y fechada hace 8 meses. Beneficiario, Dr. Luis Herrera. Monto 5,000 de pesos. El segundo era para cuidados médicos a largo plazo. Misma fecha, misma firma, mismo beneficiario. Miré los documentos por un largo rato, dejando que el peso de los números se asentara en mi pecho. Saqué mi celular y tomé fotos, pero mis manos temblaban tanto que las primeras salieron borrosas. Me apoyé en el tocador, me estabilicé y las tomé de nuevo. Luego devolví todo exactamente donde estaba. El cajón cerró con un clic. Entonces la puerta del closet chirrió detrás de mí. Me volví. Javier estaba ahí con una bolsa de mandado en la mano. ¿Qué haces?, preguntó con voz baja, ojos cansados. Buscaba fotos viejas de Matías, dije sin titubear. No se movió, no habló, solo me miró un segundo de más. Luego se dio la vuelta y se fue. Abajo pasé junto a Matías, aún en la banqueta, tarareando para sí mismo. No me detuve. Caminé directo a la camioneta de Tomás, estacionada media calle abajo. Bajó la ventana y le di el celular. Tomás esperaba en el asiento delantero de su camioneta con el motor encendido, la ventana ya abajo. No dijo nada al principio, solo me dio un sobre grueso y señaló el asiento del copiloto. Subí, cerré la puerta y lo abrí. Pasó las fotos una por una, no pude hablar. Irene, con su bata de hospital, afuera, primero cerca de la entrada lateral del edificio, luego en el estacionamiento trasero, luego sonriendo, caminando y luego riendo. En la siguiente foto estaba pegada a un hombre de bata blanca, sus labios en los de él, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él en su cintura. Herrera, el director del hospital. Mis rodillas no cedieron porque estaba sentada, pero todo lo demás se derrumbó. Tomás me miró sin lástima. Ha salido 5 noches este mes. Siempre la misma rutina. Espera a que pase la última ronda de enfermeras. Herrera la encuentra en el muelle de carga. Caminan, hablan, terminan en su coche. Luego ella regresa antes del amanecer. Abrió la guantera y sacó un pequeño grabador. Lo reprodujo. La voz de Irene llenó la cabina. Tranquila, despreocupada, cruel en su facilidad. No voy a volver, dijo. Cuando esto se resuelva, termino. Con todos ellos. Luego la voz de Herrera, suave, firme. Yo me encargo de los papeles. Solo quédate callada hasta que caiga el pago. Tomás apagó el grabador. Esa es tu prueba. Tienes los papeles, el video, el audio. Estamos listos para llevarlo a Ramírez y tú lo estás. No respondí de inmediato. No podía. La mujer que defendí, con la que tomé de la mano en su boda, para la que cociné cuando dijo que no podía comer por el estrés, la que dejé entrar en la vida de mi hijo sin dudar. No solo estaba mintiendo, estaba planeando una salida que nunca nos incluía. Tomás no dijo nada mientras abrí la puerta y salí a la luz que se desvanecía. El golpe llegó a media mañana, fuerte y seco, de esos que no esperan invitación. Me limpié las manos en un trapo y abrí la puerta. 3 hombres estaban en el porche, tatuajes subiendo por sus brazos, caras que no necesitaban alzar la voz para amenazar. El de adelante sonrió sin calor. «Buscamos a Irene», dijo. «Nos debe». Parpadeé una vez. Se equivocaron de casa. «Dio esta dirección», dijo golpeando un papel doblado con el dedo. «Nos dijo que pagaría cuando llegara el seguro. Supongo que aún no pasa». Mi garganta se apretó. «Está en coma». La sonrisa del hombre se ensanchó. «No, no lo está. Está ganando tiempo. Dile que tiene una semana». Me empujó el papel en la mano, se dio la vuelta y se fue. Los otros 2 lo siguieron sin decir nada, con las botas raspando el concreto. Cerré la puerta y puse el seguro 2 veces. Mis manos temblaban otra vez. La nota era corta, solo un número, una cantidad, y las palabras «una semana». Llamé a Tomás de inmediato. «Saben», dije. Vinieron a la casa.
Entonces actuamos rápido, respondió. Presentaré el reporte esta noche. No abras la puerta a nadie. Esa tarde me senté en la mesa de la cocina, viendo a Matías colorear en el otro extremo. Javier aún no llegaba. Cada ruido afuera me hacía saltar. Tomás mandó un mensaje cerca de la medianoche presentado. Organizaré una reunión por la mañana. Al amanecer, estaba en la oficina de la policía. La oficial Ramírez, de mirada aguda y compuesta, vio cada clip, cada documento, cada palabra. No interrumpió. Cuando terminó la última grabación, juntó las manos. Necesitamos que rompa el personaje, dijo. En público. Es la única forma de cerrar esto limpio. Tomás se recostó. Tienen un patrón. Se moverán cuando se anuncie la decisión médica final. Asentí sabiendo ya quién orquestaría esa decisión. Herrera. Cuando salí de la estación, el día se había puesto caliente. Mi celular vibró al llegar al coche una llamada del hospital. Herrera quería reunir a la familia por la mañana. La familia estaba en un semicírculo tenso alrededor de la cama de Irene. La habitación olía levemente a cloro y flores viejas. Javier rondaba cerca de la cabecera, con una mano en la baranda de la cama, la otra apretada a su lado. Se veía más delgado que la semana pasada. Desgastado, Herrera entró en silencio, con un portapapeles en la mano y una expresión cuidadosa. Lo siento, comenzó dirigiéndose a todos con tono solemne. Hemos hecho todo lo posible. Es hora de hablar de opciones de cuidados al final de la vida. Jadeos recorrieron la habitación como una ola. Alguien detrás de mí, quizá el primo de Javier, comenzó a llorar. Javier miró al suelo con los hombros caídos. Nadie notó que mis ojos no se apartaban de Herrera. Sabía lo que hacía. Este era el acto final. El declive irreversible, la reunión, la firma. El detonante. Miré hacia la puerta. Ramírez estaba justo afuera, en la ventana del pasillo, con una mano en su radio, la mirada fija. Herrera destapó su pluma y se acercó al portapapeles. Mi corazón latía fuerte. Entonces la puerta se abrió de golpe. Uniformados, entraron con voces firmes y directas. Irene Salazar queda arrestada por fraude de seguros y conspiración criminal. Todo se detuvo. Irene se sentó de un movimiento, la sábana cayendo de sus hombros. Ojos abiertos, boca abierta. El monitor cardíaco chilló en protesta. Puedo explicar, dijo con voz cruda. Nadie se movió. Lentamente giró la cabeza hacia Javier. Él no habló, no se inmutó. Solo dio un paso lento hacia atrás, la mano cayendo de la baranda como si quemara. Los oficiales avanzaron los derechos. Miranda resonando por el pasillo. No sentí nada. Ni triunfo, ni venganza, solo quietud. El rostro de Herrera estaba pálido como papel. El portapapeles se le cayó aterrizando plano contra el suelo. Afuera, Ramírez entró a la habitación y cruzó la mirada conmigo. Asentí. El sonido de las correas de velcro apretándose resonó en los azulejos. Los ojos de Javier no se apartaron de Irene, ni siquiera cuando se la llevaron. Para la noche estábamos en casa otra vez. Matías estaba en el sillón con las rodillas al pecho. No había dicho una palabra desde el arresto. El juicio tomó 4 días. 4 largos días de evidencias, grabaciones y silencios de quienes alguna vez sonrieron en mi mesa. La fiscalía no necesitó dramatismos. Tenían las grabaciones, las cámaras que Tomás instaló en el hospital. Tenían el audio. Tenían el video borroso que Matías grabó y que lo empezó todo. Las pólizas, las transferencias bancarias, los registros telefónicos, la firma de Herrera en documentos falsificados. La voz de Irene firme y cruel, hablando del dinero como si ya fuera suyo. Irene estaba en la mesa de la defensa con expresión vacía. Herrera parecía un hombre desmoronándose en cámara lenta. Ninguno habló más que unas pocas palabras. El tercer día, Irene cambió su declaración a culpable. Herrera lo hizo la mañana siguiente. No lloré.
Observé el proceso con las manos cruzadas en mi regazo y la espalda recta. Javier estaba a mi lado rígido, inmóvil. No había dicho una palabra desde el arresto. Solo asentía cuando le decían a dónde ir. Comía lo que le ponían enfrente. Dormía apenas. En la sentencia, el juzgado estaba en silencio. Irene estaba de pie con un uniforme beige, las muñecas esposadas frente a ella. Herrera a su lado. El juez leyó los cargos. 5 años para cada uno, sin apelación. Miré a Javier. Miró al frente, luego habló bajito como para sí mismo. La quería, dijo. ¿De verdad la quería? Mantuve mi voz firme. Ella quería lo que podías darle. No discutió. Matías estaba entre nosotros, sus deditos apretando los míos. No había preguntado a dónde fue su madre, ni una vez. Solo dibujaba menos casas, menos figuras de palitos. Algunas noches lo encontraba mirando un papel en blanco, como si no supiera con qué llenarlo. Salimos del juzgado bajo una luz gris, sin reporteros, sin multitudes. Solo el sonido quedito de la ciudad, siguiendo su curso sin nosotros. En casa me quité el abrigo y puse una olla con agua para el té. Javier sacó la basura sin que se lo pidiera. Matías se subió al sillón y tomó un libro que no había tocado en semanas. Y por primera vez en meses nadie mencionó su nombre. La primavera llegó despacio ese año, como si el mundo mismo necesitara tiempo para descongelarse. Los árboles afuera de la ventana de la cocina florecieron tarde tímidos, como si no estuvieran seguros de que era seguro abrirse otra vez. Javier empezó a dormir toda la noche. No siempre, pero suficiente. El sueño profundo pesado de alguien demasiado cansado para seguir cargando lo que lo rompió. Se mudó al cuarto de huéspedes sin decir nada. Sin ceremonias, solo sábanas limpias y una puerta cerrada con llave. Matías reía más. No todos los días, pero cuando lo hacía, la risa le llegaba a los ojos. Me ayudaba a barrer el escalón de la panadería y pedía extra canela en su pan tostado. Guardaba sus dibujos en una carpeta nueva. Menos familias, más animales. Zorros búhos y algo que parecía un fénix. Pinté las paredes de la panadería. Crema suave, sin adornos, solo color y luz. Volvió a oler a harina en lugar de miedo. Los sábados, Javier llegaba temprano para ayudarme a amasar la masa. Trabajaba en silencio con las mangas arremangadas, manos firmes. Ya no tomaba. Nunca pregunté cómo lo dejó. Él nunca me lo dijo. Pero sus ojos estaban más claros ahora, sus hombros menos pesados. A veces hablamos de ella. La mayoría de las veces no. Hablamos del examen de ortografía de Matías, del precio de la harina que no para de subir, del cachorro nuevo del vecino que no deja de ladrar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los tejados, Matías levantó la vista de su libro y preguntó: ¿Crees que las personas pueden volver a ser como antes? Me limpié las manos en un trapo y me senté a su lado. Solo si quieren, dije. Asintió una vez, se levantó y salió corriendo con su casco de bicicleta en la mano. Lo vi desde el porche mientras pedaleaba calle abajo las piernas, bombeando el cabello al viento. Había cambiado la cerradura semanas atrás, no por miedo, solo porque se sentía correcto. Adentro las ventanas estaban abiertas. El aire volvía a moverse libremente. Las paredes ya no contenían la respiración. En el silencio que siguió, doblé un delantal limpio sobre una silla y apagué la luz.